Entonces, con eso estaríamos completando el corto 3 y parte, digamos, del punteo del parcial 3 también. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pues me pueden escribir al correo, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que van a hacer, lo pueden entregar hasta el día miércoles, hasta medianoche, ¿verdad? Entonces tienen hoy, mañana y el miércoles para hacerlo, y recuerden que eso es en grupo, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera información que les tengo el día de hoy. El día de hoy vamos a avanzar cálculo práctico de RF en 2 dimensiones, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hace esto. Y esto básicamente es lo que también van a trabajar parte del corto, ¿verdad? Porque ahí hay separaciones en 2 dimensiones. Entonces, lo mismo que vamos a hacer nosotros acá, básicamente es lo mismo que ustedes van a hacer con las gráficas o figuras que ahí les indico, ¿verdad? Ahí están las cromatoplacas bien definidas. Y entonces, ¿qué es básicamente lo que van a hacer? Tienen que hacer básicamente lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Entonces, con eso creo que van a aclarar bastante su duda. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Perfecto. Entonces, si no, vamos a cargar la clase cromado. Perfecto. Entonces, solo quiero saber si estamos con la presentación de cromatografía en capa fina, papel en 2 dimensiones para corroborar. Ay, si alguien por favor nos graba, se lo vamos a agradecer, que no tengo habilitada la opción, por favor. Muchas gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a avanzar lo que tenemos para el día de hoy. Pues básicamente hoy lo que quiero que veamos es cuándo se aplica la cromatografía en 2D. La cromatografía en 2 dimensiones, básicamente aquí lo vemos, dice que su aplicación es separación de mezclas que sean muy complejas. Entonces se da a veces el caso que si yo tengo muchos analitos, incluso esto funciona a veces con analitos de estructuras muy parecidas, ya lo vamos a ver ahorita en esta mezcla que vamos a ver. Entonces, la única manera de lograrlo separar es haciendo su separación en 2 dimensiones. Y eso básicamente cómo funciona. Primero, en una esquina, en un extremo del papel o la capa fina, esto funciona para las 2 técnicas, tanto papel o capa fina, lo que hacemos es aplicar la muestra en una esquina de forma puntual. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, yo selecciono mi papel y coloco acá mi muestra. Entonces apliqué aquí mi muestra. ¿Y qué hago entonces? Una vez ya tengo listas mis solventes, mi cámara, digamos, saturada con la fase móvil, pues coloco esta placa dentro de una cámara cromatográfica. ¿Y qué va a pasar? La fase móvil empieza a interactuar con mis analitos y los va separando a cada uno. Los va separando a cada analito y cada uno de estos analitos que separé acá funcionan después como que fueran mis puntos de aplicación, ¿verdad? Aquí es como que yo apliqué un analito, aquí es como que apliqué otra muestra, aquí como que apliqué otra, porque este papel se saca, se seca realmente arriba de 100 grados centígrados, ¿verdad? Se deja en el horno un ratito para que esto seque y una vez seco, entonces, algo importante que cuando estén haciendo la primera corrida, nunca el solvente debe de sobrepasar ese extremo. Entonces aquí, por ejemplo, se marcó frente de solvente, o sea, hasta aquí llegó la fase móvil. Eso es muy importante que ustedes lo hagan. Si no marcamos el frente de solvente, entonces nosotros no sabemos o no podríamos calcular el RF, ¿verdad? De una manera práctica. Por supuesto, de una manera teórica ya vamos a ver qué pasa si no les están dando el frente de solvente, ¿sí? Ok. Entonces, secamos esta placa y giramos esta placa a 90 grados, o sea, hace un giro acá de 90 grados y entonces aquí ya tengo yo, ahora estos puntitos o estos analitos que separé como que son puntos de aplicación, están acá. Y este papel o esta placa vengo y la voy a colocar en otra fase móvil, porque normalmente cuando hago separación en 2D utilizo 2 mezclas diferentes de solventes. Esa es, digamos, de eso se trata separar mezclas complejas. O sea, si con una fase móvil no logro la separación de todos, pues con otra fase móvil esperaría que sí, ¿verdad? Entonces, este papel que solo lo giré 90 grados, ahora lo coloco en la cámara cromatográfica que tiene otra fase móvil o mezcla de fase móvil
Y entonces empiezo a observar cómo el solvente empieza a interactuar, la fase móvil empieza a interactuar con mis analitos y los va separando. Entonces, al final, siempre marco el frente de solvente 2, ¿verdad? Esto, digamos, es básicamente lo que uno hace en cromatografía en 2D. Ahora, ¿qué es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer o podemos hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es hacer cálculos de RF de cada analito que se separó. Entonces, lo que nosotros hacemos para eso es, primero tenemos que tener ya la placa, digamos, o el papel donde se separaron los análitos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, acá tengo la placa donde ya separé. Entonces, aquí el ejemplo es de que apliqué la muestra o la mezcla en este punto 1, que es el punto de la aplicación. Y si ustedes se dan cuenta, se movió primero hacia arriba, ¿sí? Esta fue la dirección de movimiento. Aquí coloqué esto dentro de la cámara, se empezó en contacto con solvente, empezó a moverse, se empezó a mover. Aquí vemos nosotros el frente del solvente 1. Aquí vemos hasta dónde llegó el solvente 1. Y después, ¿qué es lo que se hace con esto? Después lo que se hace con esto es de que este papel, ¿sí?, se gira. Una vez yo apliqué acá, entonces este papel aquí lo voy a girar y vemos acá el giro que dio un giro de 90 grados, ¿sí? Y entonces aquí era el punto de aplicación al inicio, ¿se recuerda? Pues cuando tienen una dimensión, aquí van a quedar analitos en esta línea. Ahora aquí un analito, aquí queda otro analito, aquí queda otro analito, aquí queda otro. Entonces, una vez ya tengo este papel, lo vuelvo a colocar con otra línea para fase móvil y entonces ya veo cómo se desplaza, digamos, en la segunda dirección, en segunda, no realmente no es la segunda dimensión, sino en la segunda dirección, o sea, en el segundo tipo de movimiento. Entonces, aquí quedaron analitos separados, que fueron los primeros que se separaron con el frente 1, miramos 90 grados, colocamos esto dentro de la cámara y ahora vemos aquí los desplazamientos en la otra fase móvil y aquí podemos ver el frente de solvente 2. Entonces se gira 90 grados y ya tenemos nosotros la dirección de movimiento del solvente 2. Ahora, ¿qué es importante cuando ustedes estén haciendo cálculos, por ejemplo, en las gráficas que les doy, ese artículo que ustedes van a trabajar como corto? Los puntos de aplicación aparecen, ahí están. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es, consejo, si ustedes desean, impriman cada una de esas gráficas que les va a servir, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita imprimí, o sea, la gráfica esta, ¿sí? Hice una impresión y aquí la tengo impresa. Entonces, ¿por qué? Porque una vez impresa, yo puedo hacer un trazo acá, o sea, como este es mi punto de aplicación, puedo hacer un trazo con lápiz, digamos, de este punto, en esta línea acá, para ver que este es mi punto de aplicación y ver las distancias que recorre cada uno de estos analitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Y lo mismo hacemos nosotros, entonces vamos a volver a girar para tenerlo en la dirección original, que es lo que básicamente vamos a trabajar ahorita en la primera dimensión. Entonces volví a regresar esto acá. Y aquí ya lo tenemos. Ok. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Entonces, de este punto de aplicación en la primera dirección, entonces hagan un trazo con un lápiz. Aquí, digamos, en este puntito, midan la distancia que hay de aquí para acá, ¿sí? Digamos, yo medí y la distancia que yo medí acá es de 1.5. La distancia aquí para acá es 1.5. Entonces, medí la misma distancia acá, 1.5, y ahí hice un trazo con lápiz, ¿sí? ¿Para qué? Para que de aquí, de esta línea base, pueda ir midiendo las distancias que recorrió cada analito. Para eso me sirve esa línea o ese trazo acá. Lo mismo acá. Miden la distancia que hay de aquí para acá. Yo medí la distancia y hay 1.9 centímetros. Entonces medí aquí también 1.9 centímetros y entonces hice una línea recta con lápiz de ahí hacia acá. ¿Para qué? Para que de esta línea recta yo pueda medir las distancias que cada analito se movió de su punto de aplicación, ¿verdad? Para eso me sirve hacer esos trazos con lápiz. Ok. ¿Qué es importante acá? Veamos que aquí les están dando el frente de solvente, ¿verdad? Aquí marcaron esta línea
y estos son los frentes solventes, en una dirección y en la otra dirección. ¿Qué pasa si a uno no le dan el frente de solvente? Porque eso puede suceder y de hecho en las gráficas que ustedes van a analizar creo que no se los dan. Si no les dan el frente de solvente, entonces ustedes una vez impresa, ¿sí? su gráfica, ideal que la impriman, entonces vienen y vean del punto de aplicación y vean qué distancia tiene aquí el extremo del papel, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, aquí ya me lo marcaron, entonces yo vine y de aquí hice la medición y aquí más o menos hacia arriba me da como 9 centímetros, 9.5 más o menos centímetros, y mido de aquí para acá hasta esta línea o trazo me da 9.5, casi 10 centímetros aprox, ¿verdad? O sea, esa distancia ustedes la van a medir, ustedes la van a determinar. Ahora, si no me dieran a mí este trazo hasta dónde llegó el frente de solvente, entonces, ¿qué hago? Me vengo hasta el extremo. O sea, esto es teóricamente, ¿verdad? En lo práctico sí tenemos que marcar. Entonces, si en la gráfica que les están presentando no les muestran el frente de solvente o no le muestran o no se lo marcaron, entonces ustedes del punto de aplicación midan la distancia que hay en la primera corrida y hasta aquí sería su frente de solvente, ¿verdad? Igual en la otra dimensión. Aplican aquí la muestra, entonces midan del punto de aplicación hacia la primera dirección de movimiento y midan hasta el extremo. Ahora bien, alguien se preguntará, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo imprimo esta hoja, digamos, de un tamaño diferente? Es bien importante que ustedes tomen en cuenta algo. En esta separación de este ejemplo que nos están dando acá, se separó una mezcla de fosfolípidos. Y yo puedo ver aquí cuántos fosfolípidos fueron, ¿verdad? Cada banda aquí o cada manchita tiene asignado, digamos, cada fosfolípido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fosfolípidos se separaron acá. Entonces, para este caso, por ejemplo, les están diciendo el frente de solvente. Acá. Dice, por ejemplo, el frente de solvente en el recorrido 1 fue 15 centímetros, el frente de solvente en el recorrido 2 fue 15 centímetros. Eso se los estoy explicando para que lo tengan claro. ¿Qué pasa si a mí no me están dando el frente de solvente? Que es muy común, para un artículo a veces no se los van a dar, que es el ejemplo que ustedes van a trabajar, los ejemplos que van a trabajar. Entonces, cuando no se los den, del punto de aplicación midan el extremo hacia la primera dirección y ese es el frente de solvente. Y del punto de aplicación hacia el movimiento en la segunda dirección, ese va a ser su frente de solvente. Entonces, en este caso me están diciendo que es 15. Pero si, por ejemplo, yo tengo una regla y mido la distancia de este punto de aplicación hacia arriba, y tengo la hoja impresa, y tengo una regla a la mano, lo voy a hacer solo para tener ahí una idea. Dice que 9.9. Del punto de aplicación al frente de solvente acá hay una distancia de 9.9. Y si yo me fuera al extremo, hay una distancia de 10. Y aquí me están diciendo en el artículo, en el documento, que el frente de solvente es 15. Entonces, ¿creen ustedes que si yo utilizo 9.9, utilizo 10 o utilizo 15, voy a tener una secuencia de orden de elusión? Porque recuérdense que los RF, sí, que vamos a calcular, me van a decir qué distancia recorre cada analito respecto, digamos, al frente de solvente, ¿sí? Ok. Entonces, yo sé la distancia que recorre digamos, analito 2, sé la distancia que recorre este analito 3, sé las distancias, yo las conozco. Cuando a ustedes no les den el frente de solvente, entonces yo puedo utilizar 9.9, que es el que aquí me marca, puedo utilizar 10, que es el que me da el extremo del papel, o puedo utilizar 15, que es el dato que me están dando. Yo los puedo utilizar y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo voy a mantener la misma relación de la distancia que recorre cada analito. Por supuesto que los valores van a ser diferentes. O sea, si yo, por ejemplo, mido la distancia de este punto de aplicación acá para este analito 2, lo tengo acá,
tengo una distancia de 1, aquí tengo una distancia de más o menos, como 1 más o menos, de aquí para acá, más o menos 1 centímetro, para tener una idea. Ok. Entonces yo mido 1 dentro de, lo divido. Recuérdense que cómo se calcula los RF. Distancia que recorre el analito dividido el frente de solvente. Entonces digamos que es 10. Entonces divido 1 dentro de 10. Ese es el RF de este analito. Si utilizo 15, entonces va a ser 1 dividido 15. Pero ese valor de frente solvente es el mismo que uso en cada uno de ellos. Entonces, la relación, digamos, de distancia que recorre cada analito respecto al solvente va a ser la misma, ¿sí? Entonces, los RF, recuérdense que los valores de RF les están dando un orden de elusión. ¿De qué manera? El que recorra menos, pues la distancia de su punto de aplicación, va a tener menos valor de RF. Y el que se separe más, por ejemplo, este 8 acá del punto de aplicación 1, vemos aquí, el 8 está hasta aquí arriba, ese va a tener el valor de RF más alto. Si ustedes usan 10, 9.915, esa relación se va a mantener, o sea, siempre este va a tener el valor de RF más alto y siempre este va a tener el valor de RF más bajo. Entonces recuerden, el frente solvente es importante, sí, pero eso es en la práctica, porque yo necesito saber la relación que va a tener cada analito según las condiciones de separación. Pero si no me lo dieron, yo necesito saber orden de elusión, o sea, saber qué analito se desplazó menos, qué analito se desplazó más, y el frente de solvente, entonces uno lo puede decidir. Entonces yo puedo ampliar esta gráfica, por ejemplo, ¿sí? Y después ya impreso medir la distancia que recorre cada analito y relativo a al frente solvente. Entonces, los valores que yo voy a tener en orden de RF se van a mantener una correlación porque el frente solvente es el mismo. Eso sí, tengo que utilizar el mismo frente solvente. ¿De dónde? Del punto de aplicación hasta acá donde me marcaron o hasta el extremo del papel, no más, ¿verdad? Porque aquí no voy a utilizar otro valor, sino esto que está acá. Y del punto de aplicación para el otro movimiento, ya sea aquí donde me lo marquen o al extremo del papel. Esos serían los casos teóricos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y en base a eso ahorita van a ver entonces cómo se hacen los cálculos de RF. Recuerden, para hacer los cálculos de RF no necesitamos ni saber quién es este analito. No necesito saber, solo ustedes asignen analito 1, 2, 3, 4, 5, asignen un número o letra A, B, C, D, E, F, lo que ustedes deseen. Porque yo lo que quiero ahorita solo es saber cómo se mueve un analito respecto a otro según sus condiciones de polaridad o de relación con la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces ahorita, para hacer cálculos de RF, no necesito saber quién es él, no necesito saber quién es él. Lo que necesito yo es saber la distancia que recorre. Entonces es bien importante cuando hacen una separación en papel o en capa fina, revelar la placa, o sea, mostrar en dónde está el analito, porque de esa manera yo puedo saber dónde lo voy a medir, o sea, qué distancia recorrió. Y algo importante acá con estas bandas, normalmente los cálculos de RF, porque aquí se dan cuenta que hay un círculo, entonces normalmente para saber la distancia recorrida, normalmente se marca el centro de la banda. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá, para este analito yo marcaría acá un punto en el centro, ¿sí? Marcaría otro punto aquí en el centro, otro punto aquí en el centro, otro punto aquí en el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son los puntos que me van a servir para medir las distancias que recorrió cada analito. Y entonces vengo yo y voy a generar una tabla, ¿sí? De la siguiente forma. Esta tabla que está acá. Entonces, cuando estén haciendo separación en 2 dimensiones, lo que tenemos que saber es de que vamos a hacer cálculo de 2 valores de RF. RF1, que es la primera dirección de movimiento de los analitos, y RF2, que es la segunda dirección del analito de movimiento cuando lo giramos 90 grados. ¿Qué podemos colocar acá? Que sería importante si ustedes quisieran tener más información. Por ejemplo, ¿qué fase móvil se utilizó en esta corrida?
y qué fase móvil se utilizó en esta otra correa. Eso sí es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que van a saber ustedes de esta tabla? Y eso es muy importante. Los analitos que tengan los valores de RF más bajos, ya lo vamos a ver ahorita cuando hagamos los cálculos, van a ser los analitos que tienen más atracción por la fase estacionaria, ¿sí? Y los analitos que recorran la mayor distancia van a ser los analitos que tienen la menor atracción por la fase estacionaria. Y el que esté en medio, por ejemplo, los que estén en medio van a ser analitos de polaridad media. No son ni polares ni son apolares. Ahora, esta polaridad, entonces después yo sí ya puedo asignar quién es más polar, quién es menos polar, pero para dar ese orden de elusión, necesito saber las condiciones de separación. Eso es muy importante. ¿Cuáles fueron las condiciones de separación cromatográfica? Entonces, para eso, tipo de cromatografía. En 2 dimensiones, ahorita estamos trabajando papel o capa fina. En este caso dice que es cromatografía en capa fina. La muestra que se aplicó, dice que se aplicó de 5 a 100 microlitros. El revelado, o sea, cómo se identificaron las bandas, vapores de yodo y ácido sulfúrico a 110 grados. Es bien importante identificar dónde está cada analito. Y el sistema de cromatografía que se utilizó. Dice que fue un sistema de fase normal. Eso quiere decir, no es un sistema de fase normal, la fase estacionaria es polar. Es bien importante porque así van a saber ustedes este orden de elusión. Entonces, fase estacionaria, polar. Como la fase estacionaria es polar, entonces, ¿qué puedo decir yo? El analito que tenga el menor valor de RF, el valor de RF más bajo, es el analito más polar, porque es el que tiene más afinidad por la fase estacionaria. Pero es por este sistema de separación que estamos trabajando de fase normal. Y el analito que tenga el valor de RF más grande o más alto es el analito que tiene menos atracción por la fase estacionaria. Como esta es un sistema de fase normal, este va a ser el analito que es el más apolar. ¿Qué es importante cuando uno está trabajando mezclas muy complejas? A veces cuesta, digamos, diferenciar la polaridad entre uno y otro analito. Lo que sí es, por lo menos tenemos que identificar, y eso sí va para cualquier tipo de separación en cromatografía, es que sepamos, por ejemplo, quién es el analito más polar y quién es el analito menos polar. Eso es muy importante. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Eso lo vamos a ver en base a los grupos funcionales que tiene cada analito. Entonces, al final, pues ya vamos a ver qué estructuras separamos. En base a eso, veamos grupos funcionales y por lo menos podría yo, digamos, diferenciar los extremos. El que tenga más grupos polares y el que tenga más grupos no polares. Eso es muy importante. Entonces, recuerden, los valores de RF les van a dar órdenes de elusión y el valor les va a indicar qué tanta atracción hay entre su analito y su fase estacionaria. Es bien importante. Entonces, pasemos a ver el cálculo acá. Y ya sabemos cómo se calcula RF. Tenemos el punto de aplicación, la distancia que recorre cada analito, dividido la distancia que recorre la fase móvil o el frente de solvente. Básicamente, ¿desde dónde? Desde el punto de aplicación. Entonces, del punto de aplicación es el origen, ¿verdad? Ahí hacemos el trazo con la línea que les comenté y vamos a ver entonces qué distancia recorre este analito, qué distancia recorre este otro analito. ¿Ok? Entonces, vayámonos a hacer ya aquí no voy a la cromatoplaca. Y entonces, ahorita ni estoy viendo qué separe. Solo dice que es una mezcla de fosfolípidos. Excelente. Entonces, empecemos pues a hacer cálculos. Si alguien tiene alguna regla a la mano y calculadora, pues vamos a ir viendo estos valores para que todos los tengamos iguales.
Punto de aplicación acá, vamos a hacer RF en una dimensión, la frente solvente 1. Punto de aplicación acá, medimos la distancia para acá. Aquí tengo... Ok. La distancia que hay de la línea de trazo que yo tengo acá, porque les conté que tengo impreso esto, acá me da que es 0.8. Si quieren, utilicemos el valor, bueno, utilicemos el frente solvente acá, que es, no sé si usamos 9.9 o 10, ustedes decían, creo que es más fácil 10 para hacer la división. Entonces, dividamos acá. 0.8 dividido 10, si alguien tiene una calculadora, por favor, para ver ese primer valor, para el analito 2 acá. La distancia que recorre del punto de aplicación es 0.8, dividimos dentro de 10. Alguien que tenga una calcu, por favor. Si no, creo que aquí tengo una. Vamos a ver. .08 me da. ¿Ok? Vamos a anotar acá. 0.08. Ese sería el primer valor que ustedes van a colocar acá en este recuadro. RF1 del analito 2, 0.08. Vamos ahora con el analito 3. ¿Okay? Punto de aplicación acá para la distancia del analito 3. Aquí la tengo. Más o menos 2.2 tengo de distancia acá recorrido. Entonces sería 2.2 dividido 10. Ese es el dato que colocamos acá. 2.2 dividido 10. Ese es el dato que iría acá. 2.2 dividido 10. Ok. Hacemos lo mismo con el analito 4 y así nos vamos con cada analito. ¿Sí? Punto de aplicación acá. Distancia que recorre aquí 4. Más o menos tengo que es 2.8 aprox. Yo tengo aquí 2.8. 2.8 dividido 10. Ese sería el RF del analito 4. Nos vamos al analito 5. Punto de aplicación. Tengo que recorrer una distancia acá de 3.9. Este analito. 3.9 dividido 10. Ok. Vamos con el analito 6. Punto de aplicación. Analito 6. Vamos a medirle la distancia acá. Más o menos 5.2 del punto de aplicación para acá. 5.2. 5.2 dividido 10. Ese sería el valor de RF del 6. Vamos con el analito 7. Vamos a ver la distancia que recorre. Aquí tengo, voy a medir el punto de aplicación. .2. Tiene igual aquí. El centro está acá y el centro de este está acá. Tiene la misma distancia recorrida en esta dirección. Entonces 5.2 dividido 10 va a tener igual valor de RF. Vemos que los centros acá coincide con el centro de acá. Vamos con el analito 9. Punto de aplicación. Sería más o menos con la línea que trazamos acá. Sería más o menos por acá. Medimos la distancia que tiene este acá. Y más o menos tengo que es 8.5. Ese es el valor que tengo. 8.5 dividido 10. Ese es el valor de acá. Y de ahí nos vamos con este otro. El analito 8. Que es el, digamos, el que más distancia recorrió en esta dirección. Desde este punto de aplicación al analito 8 tengo que es 9.4. Esa sí la voy a dividir para tener los valores del primero y del último.
Entonces tengo 9.4 dividido 10. Recuerden que estamos utilizando 10 como frente de 0,20. 9.4 dividido 10 igual a 0.94. Entonces, allá tenemos los valores del primer recuadro. Este que está acá. ¿Cuál es el valor de referencia? Podemos ver que este tiene el valor más bajo, 0.08, registré yo, y este tiene el valor más alto, 0.94. Estos serían, digamos, los valores de RF en una dirección. Y ahora nos vamos a hacer el cálculo en la otra dirección de movimiento para saber los valores de RF de cada analito. Para eso, entonces, venimos otra vez al cromatograma, a la cromatoplaca, y vamos a hacer el giro de esto para que midamos bien las distancias. Ok, aquí más o menos está. O sea, y ya como les digo, esto es mejor imprimirlo. Aquí está. Entonces, el punto de aplicación es este que está acá. ¿Sí? Miren la distancia que hay acá, y esa misma distancia la miden acá y hacen una línea recta. Trazamos una línea recta acá para saber dónde se mueve. Y empezamos a hacer cálculos de acá. Entonces vamos con el RF del analito 2 en la segunda dirección de movimiento. Entonces damos qué distancia tiene recorrida ese analito. Creo que tengo yo el valor. Punto de aplicación, tengo que es 3.4. El punto de aplicación al centro acá, 3.4. 3.4 dividido 10, voy a hacer ese cálculo para tener ese primer valor y el extremo. Ahí vamos a ver por acá. 3.4 dividido 10, 0.34. Ese sería el RF de este analito 2. Y ese valor entonces tengo y lo coloco acá en la tabla. Aquí sería acá. El RF del analito 2, ese valor iría acá, ahora es el primero que estamos separando. Y seguimos analizando cada analito. Punto de aplicación. Punto de aplicación, vamos con el analito 3. ¿Qué distancia recorre el analito 3? Ya lo ven. Dividido 10, ese sería el valor de RF del analito 3 en la segunda dirección de movimiento. Vamos con el analito 4, punto de aplicación, creo que es 4. En la segunda dirección de movimiento. Vamos a medirlo acá. Y el punto de aplicación, tengo que es 4.8. 4.8. 4.8 dividido 10, ese sería el RF de este analito. Hagamos este de 5 que está acá. El 5 tiene un valor acá, lo voy a medir. El punto de aplicación, más o menos 5.6. 5.6 dividido 10, este es el RF2 de este analito. Nos vamos con el analito 6, punto de aplicación acá, distancia que recorre aquí al centro. Entonces, más o menos tengo que dar 3.1. El analito 6, 3.1 dividido 10, ese es su RF. Veamos el del 7, punto de aplicación acá, distancia aquí al centro de 7. Más o menos midiendo acá tengo que es 4.3. 4.3 dividido 10, ese sería el RF de este analito. Y acá nos vamos entonces con el analito 9, que en este caso es el que más se desplaza acá, ¿sí? Analito 9. Tengo que la distancia que recorre ese analito 9 acá es de 9. La distancia acá de su punto central hacia el punto de aplicación más o menos acá es 9. 9 dividido 10 da 0.9, ¿verdad?
9 dividido 10 da 0.9, que sería, creo que el que va a tener el valor más alto. Y de ahí medimos este otro, que sería el analito 8. Nos venimos aquí al centro del analito 8. Y más o menos la distancia que recorrió, tengo acá que es 7.8. 7.8 dividido 10 sería el frente de solvente de ese analito. 7.8 dividido 10, 0.78. Ok. 0.78. Perfecto. Entonces, una vez ya tenemos determinado esos valores de RF en una dirección y en la otra dirección, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Lo que tenemos acá entonces ahora es, digamos, un orden de polaridad, ¿verdad? Según el valor de RF. Entonces, el analito que recorre menos distancia tiene los valores de RF más bajos. Entonces, el analito 2, ¿verdad? Que es el primero que vemos acá, en una dirección dice que es 0.08 y en la otra dirección es 0.34, ¿sí? Y el extremo, vamos a ver solo los extremos ahorita, los demás datos ustedes los tienen ahí, si no lo complementan. Recuerden, distancia que recorre cada analito dividido 10, ¿verdad? Que es el frente solvente. Aquí nos quedó en una corrida 0.94 y en la otra aquí nos quedó 0.78. Ahora esos, digamos, son los valores de RF de estos análisis. Ok, entonces, con esos datos que nosotros tenemos, ahora ya tenemos un orden de ilusión. Entonces yo puedo decir, el analito 2 es el que tiene más atracción por la fase estacionaria, que es polar. El analito 9 es el que tiene menos atracción por la fase estacionaria, es el analito más apolar. O sea, solo con los valores de RF. Ahorita no hemos visto estructuras, pero vean lo importante de eso. Lo importante de esto es que ya los valores de RF le dieron un orden de polaridad. Cuando ya nosotros queremos ver ahora qué analito es más polar y qué analito es el menos polar, entonces ahí sí ya nos vamos a ver las estructuras de cada uno, ¿sí? Y entonces es muy importante en toda separación cromatográfica ver las estructuras, porque las estructuras de cada uno va a dar la polaridad según los grupos funcionales que están presentes, ¿verdad? Y entonces para eso sí ya veo qué analitos se separaron. Entonces aquí, en el artículo, ahí después les voy a mostrar el artículo. El artículo está en documentos de apoyo a Moodle para que ustedes lo tengan, toda la información de esta separación. Veamos aquí qué compuestos separaron. Aquí en la base de la cromatoplaca dice los analitos que se separaron. Igual en las figuras del artículo que ustedes van a analizar, les dice qué compuestos están separados. Uno dice que es el origen, es el punto de aplicación. El analito 2, que en este caso es el primero que separan acá, lisolecitina. Ese entonces es el analito más polar, ¿verdad? Porque se retiene más con la fase estacionaria, que es un sistema de fase normal. Y veamos el analito 9 o el analito 8, ¿verdad? Que es el que se separa más, que sería en este caso el analito, ¿sí? En el caso del 8, fue el que más se separó en la primera corrida. Entonces podríamos decir que este analito es el más apolar, el analito 8, ¿sí? Ok. Y dice que el analito 8 es el ácido fosfatídico. Bueno, ese sería, digamos, ¿qué hago ahora? Como ya sé qué analito separé, aquí realmente ya les dio el orden de polaridad, porque dice el analito 2 es este, el analito 3 es este, el 4 es este, el 5 y el estado. Entonces, ir y ver las estructuras de cada analito. Entonces, es básicamente lo que van a hacer en las figuras que yo les estoy pidiendo. Van a hacer cálculos de RF, van a ver la estructura y en base a eso, según el valor, ¿sí?, que ustedes le van a asignar. Entonces, por ejemplo, y nosotros ya sabemos, ¿sí?, por valor de RF, que el analito 2 tiene el valor de RF más bajo. Entonces, ese es el analito más polar, porque es un sistema de fase normal. Y después de ver que es este que es el más polar, vamos a revisar el más apolar, ¿verdad? Que sería el analito 9, que es, digamos, el analito más apolar. Entonces,
El analito 2, vimos acá que correspondía a lisolecitina, ¿sí? Y el 8 y el 9, si se dan cuenta aquí, casi que tienen las distancias más recorridas, ¿sí? Qué importante es también esta información. En la cromatoplaca, ustedes pueden hacer una clasificación de analitos según los RF que ustedes calculen. Entonces, por ejemplo, de esta gráfica yo puedo decir, o de esta cromatoplaca, analito 9 y 8, son los analitos que más se separan en esta cromatografía, y como es un sistema de fase normal, estos analitos son los más apolares, o sea, los que tienen menos atracción por la fase externa. O sea, yo ya puedo decir entonces, analitos 9 y 8, apolares. Puedo decir acá, por ejemplo, el analito 2, analito 3, digamos, son los analitos que tienen la mayor polaridad y muy parecido al 4, ¿verdad? Porque vean la distancia que recorre 3 y 4, muy cercana. Son los analitos que son los más polares porque se mueven menos distancia. ¿Y qué puedo decir del analito, por ejemplo, 7 y 6? El analito 7 y 6, incluso podría incluir al 5, son los analitos de polaridad media. No son ni polares ni apolares. O sea, esa información la estamos viendo acá. Y entonces uno, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí estamos separando mezclas muy complejas. Cuando hablamos de mezcla compleja en cromatografía, ¿a qué me refiero con ese término? Mezcla compleja son aquellos compuestos que tienen estructuras muy parecidas o muy similares. Cuando un analito tiene estructura muy similar, cuesta separarlo. Cuesta, incluso, por ejemplo, ahora que vieron las explicaciones de las exposiciones de sus compañeros. Por ejemplo, mejor utilizamos cromatografía en contracorriente, cromatografía de fluidos supercríticos, porque son cromatografías que me van a permitir a mí separar compuestos muy selectivos, ¿verdad? Por ejemplo, estereoisómeros, compuestos que son quirales, ¿verdad? Que esos compuestos que con esta técnica no la lograríamos separar, no se podría, porque cuando un compuesto tiene estructuras muy parecidas, muy cercanas, lo más seguro es que se muevan juntos, ¿verdad? Se van a ir juntos siempre y no se van a separar en papel y capa fina, pero para eso tenemos otros métodos cromatográficos que sí me van a permitir a mí hacer separaciones selectivas, ¿verdad? Separaciones donde yo puedo lograr separar esas estructuras muy, entonces, estructuras complejas en cromatografía, en capa fina o papel, son estructuras de compuestos que tienen casi grupos funcionales muy parecidos. Y lo vamos a ver ahorita si quieren. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las estructuras químicas del compuesto 9 y 8, porque ellos dos son apolares. Vamos a ver que deberían de tener grupos de cadena de hidrocarburo o menos grupos polares, y vamos a ver por qué el analito 2 y digamos el 3 son grupos que son más polares, ¿verdad? Entonces, ahí para eso ya me voy a estructuras. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero dar orden de polaridad solo con grupos funcionales? Para mezclas muy complejas, dificulta un poco. O sea, me da una idea, pero sí me dificulta y vamos a ver por qué. Veamos, por ejemplo, el compuesto 8 y 9, ¿sí? Aquí tengo las estructuras, y vimos que estos son los compuestos más apolares, o sea, no polares. Y bueno, cuando uno viene y revisa, y uno dice, bueno, ¿por qué estos son los más apolares? Bueno, entonces, podríamos ver aquí, por ejemplo, aquí hay una cadena de hidrocarburos, aquí hay hidrocarburos, aquí hay hidrocarburos. Este grupo es un acetato, pero unido a hidrocarburo, ¿verdad? Aquí hay hidrocarburo, 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 ¿verdad? Entonces, la presencia de hidrocarburos normalmente va a dar mucho apolar a cualquier compuesto, ¿sí? Pero hay algo importante acá. Cuando uno ve, por ejemplo, estas estructuras, entonces dice uno, bueno, esta, por tener mucha cadena de hidrocarburo, es apolar. Y venimos y comparamos con esta. Ahora, algo interesante acá, y vean, por ejemplo, un efecto que se da con este oxígeno, por ejemplo, que tiene carga acá, y este oxígeno que tiene carga acá. Se recuerdan que vimos que los compuestos con carga son compuestos muy polares. Eso lo vimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entonces con este oxígeno que tiene carga acá? Este oxígeno que tiene carga normalmente forma puentes intramoleculares,
y esos puentes intramoleculares desactivan a ese compuesto, ¿verdad? Y para eso, ¿sí? Yo les encargo que vean el video de la separación de compuestos de creo que es ortonitroacetanilida. Ese es un video que está ahí en la plataforma Moodle, y ahí van a ver ustedes cómo se separa el orto, el meta y el para. Entonces hay uno donde cuando este grupo con carga está cercano a cualquier hidrógeno acá, va a formar puentes de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, incluso con recuérdense que estos compuestos van a separarse lo más que pueda uno de otro. Entonces, un hidrógeno que esté cercano acá forma puente de hidrógeno, desactiva o elimina esa carga temporal interna en ese grupo funcional o en ese compuesto. Entonces, eso hace a que este quede desactivado con estas cargas, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, adquiere sus características de apolares, ¿verdad? Pero eso no se los está diciendo un grupo funcional. Ese es otro principio que hay que tomar en cuenta. Cuando un compuesto tenga grupos con carga y alrededor de él hay hidrógenos o la posibilidad de que él desactive por formar algún puente intramolecular, entonces ya pasa de ser polar por tener carga a ser no polar. Entonces, esa es la explicación que se le da a este compuesto, porque está dentro de la clasificación de los compuestos que son apolares. Y vayámonos al extremo, ¿verdad? Porque qué importante es en una mezcla compleja, por lo menos detectar quién es más polar y quién es menos polar. Vean la estructura que tienen estos compuestos, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta acá, veamos los valores de RF de cada uno de ellos. No noté los valores de todos los RF, entonces me voy a venir aquí a la cromatoplaca. Vean acá, 2, 3 y 4. Digamos que casi fueron los que tienen los valores de RF más bajos, se atrajeron más por la fase estacionaria, pero más el 2. Entonces, el 2 es el más polar, y ahorita veamos por qué este es el más polar comparado con el 3, por ejemplo. Okay. Entonces, vamos a la estructura 2 y 3. La estructura 2 y 3, entonces, me da información por grupo funcional de lo que está pasando, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver nosotros, vean la estructura 2 y vean la estructura 3. ¿Qué es lo que nosotros vemos en común en estas estructuras? Cuando estamos viendo grupos funcionales, lo que hay que ver es qué es lo que hay en común y qué es lo que hay de diferente. Entonces, vemos, por ejemplo, el fósforo unido aquí a 4 oxígenos, una cadena de hidrocarburo y unido a un nitrógeno terciario, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Lo mismo acá. El fósforo unido a 4 oxígenos y unido acá con este hidrocarburo a un nitrógeno terciario. Entonces podemos ver nosotros que esta base, desde aquí, incluso lo que uno hace lo encierra dentro de un círculo, esto es común a esto que está aquí, que es común, ¿sí? Okay. Podemos que eso es igual. Entonces, eso no va a marcar diferencia. Pero ¿qué es lo que marca diferencia entre este y este? Que aparte de esto, que vemos acá, dice que aquí tenemos nosotros un grupo alcohol, ¿sí? Y nosotros aquí también teníamos un grupo alcohol. Entonces, digamos que aquí, digamos que es igual. Este alcohol con este alcohol, digamos que hace lo mismo. Aquí tenemos un carbonilo, digamos que es un acetato realmente, y aquí tenemos un carbonilo que es de una acetamida. Digamos que es igual carbonilo con carbonilo. Pero ¿qué vemos de diferente entre este y este? Vean la gran cadena de hidrocarburo que tiene acá. Esta cadena larga de hidrocarburo, a pesar que tiene carga aquí, que lo hace muy polar, tiene carga aquí, que lo hace muy polar, carga aquí, que lo hace polar, esta cadena de hidrocarburo hace la diferencia. Yo puedo decir, entre esta y esta, ¿quién es más polar? Esta que está acá. ¿Por qué? Porque tiene la menor cadena de hidrocarburo. Y lo mismo podría comparar entre esta y esta. Entre esta y esta, si ustedes se dan cuenta, esta tenía mayor valor de RF comparada con esta, ¿sí? El compuesto 4 se desplazó más. Lo vamos a ver acá solo para que vean en la cromatoplaca. Compuesto 4, vean acá, compuesto 3 se desplazó acá en una corrida y del punto de apreciación el compuesto 4 desplazó más. Pero, o sea, vemos que las polaridades, podemos decir casi que son un poquito parecidas, pero esta se desplaza más. Quiere decir que este es más apolar que este es más polar. ¿Por qué este es más polar que este? Ya vengo acá y veo la estructura
3 y 4. Estructura 3 y 4, entonces, ¿en qué se diferencian? Vemos lo común. Fósforo con 4 oxígenos, un nitrógeno terciario, fósforo con 4 oxígenos, un nitrógeno terciario, igual. De ahí vengo acá, veo que hay, digamos, una acetamida y un alcohol. Aquí veo que hay, digamos, bueno, en lugar de acetamida, digamos que un acetato, ¿sí? Pues, este alcohol que está acá no lo tiene este. Recuérdense que los alcoholes le dan más polaridad a un grupo funcional, pero vean la cadena de hidrocarburo que tiene este. Una gran cadena acá de hidrocarburo, otra gran cadena de hidrocarburo. O sea, ¿por qué este es más polar que este? Porque este tiene menor cadena de hidrocarburo, aunque digamos que esta base sea muy parecida o muy similar comparada con esta que está acá. Esta cadena hace la diferencia. Entonces, esa es la manera como grupos funcionales me sirven o me ayudan a mí para dar órdenes de polaridad. Pero ¿cómo hago yo? Sería la pregunta de ustedes, para dar una polaridad, digamos, de compuestos muy parecidos en estructura. La única manera es o haciendo este análisis muy, digamos, claro de ver qué está pasando a nivel de separación, o si no, buscando un artículo de separación. Así yo quiero, por ejemplo, quiero ver cómo es la polaridad, por ejemplo, de clorofilas, clorofila A, B, C. Busco una separación de clorofilas en un sistema de fase normal o un sistema de fase reversa, y ahí puedo ver quién se desplaza menos, quién se desplaza más, y después de esos valores de RF, ver las diferencias en las estructuras de cada análisis. Entonces, ¿cómo se ve la polaridad de mezclas muy complejas? No es fácil, pero sí puedo saber, por ejemplo, quién es más polar, puedo saber, por ejemplo, quién tiene polaridad media y puedo saber quién es más apolar, ¿verdad? Que es básicamente lo que les estoy preguntando en el artículo de los ejemplos de separación, que me digan quién es el compuesto más polar, quién es el menos polar. Para eso necesitan hacer las estructuras, ¿verdad? Entonces, no sé si quedamos claro con esto. Básicamente esto es lo que tenía programado para el día de hoy. Cualquier duda o comentario, pues a mi correo. Ahora yo creo que ya estamos en tiempo y espero entonces que continuemos el día miércoles. Recuerden entonces que el corto que se asignó en grupo es para el día miércoles hasta medianoche. Bueno, entonces lo dejamos por hoy acá. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Un gusto saludarlos.